¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta sesión en donde estaré platicando sobre una solución CAM añadida recientemente a SolidWorks. De hecho, esta solución CAM se añadió a partir de la versión 2018 de SolidWorks y ahora ya viene como complemento a partir de un licenciamiento estándar. En esta parte lo podemos encontrar en la sección de los complementos de SolidWorks. Tiene por nombre SolidWorks CAM. Y bueno, básicamente esta solución, su principal característica es que el kernel o el motor a partir del cual se generan las trayectorias de mecanizado proviene de la solución llamada CAMWorks. Entonces, básicamente SolidWorks CAM y CAMWorks sería la misma plataforma, únicamente que la versión de SolidWorks CAM se encuentra limitada a lo que son mecanizados en 2.5 ejes para el trabajo de piezas, como lo que podemos observar en pantalla, lo que sería un modelo prismático, el cual únicamente tenemos algunas cajas irregulares, cajas redondas, secciones donde tengamos tal vez algunos barrenos, ya sea con caja o barrenos pasados, secciones por ejemplo perimetrales, y bueno, básicamente son figuras simples que podemos encontrar en productos ya sea aeronáuticos, aeroespaciales, automotrices más que nada, o también fabricación de troqueles, como por ejemplo un punzón que pudiera ir tal vez en esta zona, otro punzón en esta parte de acá, ejemplos de ese tipo. Ahora, ¿cómo activamos SolidWorks CAM dentro de SolidWorks? Lo primero que tenemos que considerar es que la licencia de SolidWorks CAM viene a partir de los licenciamientos SolidWorks 2018, así que la versión que tengamos de SolidWorks tiene que ser por lo menos SolidWorks 2018 o SolidWorks 2019. Esto es en el caso de licencias comerciales, y en el caso de licencias educacionales viene a partir de los licenciamientos SolidWorks 2019-2020, y ya viene habilitado el complemento. Para entrar a la parte de complementos, recuerden que tenemos que irnos aquí a la parte superior, seleccionamos la casilla de complementos, y en esta sección vamos a poder encontrar la versión de SolidWorks CAM que ya viene incluida en la instalación. Simplemente activamos el complemento, y en la parte superior, ahora en la parte de la barra de comandos, vamos a encontrar esta pestaña llamada SolidWorks CAM, y también aquí en el gestor vamos a encontrar tres nuevas pestañas adicionales en las cuales vamos a poder encontrar rasgos, operaciones y herramientas que nos van a servir para programar nuestras piezas dentro de SolidWorks CAM. Entonces, ¿cómo comenzamos una programación dentro de SolidWorks CAM? Bueno, la parte del flujo de trabajo de esta solución es bastante sencilla. De hecho, en la parte superior, donde podemos encontrar nuestra pestaña de SolidWorks CAM, aquí podemos encontrar una serie de iconos, los cuales están organizados de manera cronológica, es decir, este primer comando o esta primera esta opción que tenemos en la barra sería el primer paso que tendríamos que realizar dentro de la programación, y posteriormente vamos a seguir trabajando con estos iconos que tenemos en la parte lateral para ir configurando todo el ambiente de trabajo dentro de SolidWorks CAM, es decir, elegir la máquina, postprocesador, tamaño del bloque, etcétera. Por último, vamos a empezar a trabajar con estas opciones que tenemos en la parte central para poder definir las operaciones y trayectorias que necesitamos utilizar en esta pieza y poder realizar el proceso de simulación y creación del código G. Entonces, realmente las herramientas con las que vamos a estar trabajando ya están ordenadas de una manera sencilla para facilitar el flujo de trabajo al usuario, aunque también podemos trabajar desde la parte lateral, que es la manera en que normalmente yo recomiendo que lo hagan, ya que es mucho más interactiva. Tenemos aquí diferentes menús en donde podemos estar editando diferentes opciones en cualquiera de estos árboles, y podemos acceder de manera muy rápida a cualquier herramienta dentro de SolidWorks CAM. El primer paso que vamos a empezar a realizar para programar, por ejemplo, este elemento, es entrar a la sección de máquina, y en donde vamos a definir el tipo de máquina de la cual vamos a trabajar o vamos a fabricar esta pieza. En mi caso, yo ya tengo configurada una base de datos dentro de SolidWorks CAM llamada TouchDB, que es esta opción que podemos encontrar en la parte superior,
que la estoy señalando. Esta base de datos realmente lo que contiene son elementos comerciales como por ejemplo herramientas. También contiene diferentes versiones de máquinas y condiciones de corte para procesos de manufactura. Esta base de datos realmente es el kernel o la metodología de programación que tiene SolidWorks CAM, ya que es un software basado en una metodología en rasgos, es decir, que con un solo clic, que sería esta opción que podemos observar en la parte superior, que dice extraer rasgos mecanizables, nosotros podemos reconocer diferentes geometrías en las piezas y disminuir los tiempos de programación de una manera considerable. Esta solución realmente de reconocimiento la tienen bastantes otras soluciones CAM, pero una de las ventajas de SolidWorks CAM es que la base de datos es bastante robusta y es personalizable, es decir, el usuario puede ir configurando más adelante diferentes tipos de estrategias u operaciones de mecanizado ya en base a lo que él haga realmente en el taller y puede darle bastante personalización y bastante mejoras a la base de datos para que las condiciones de corte y los procesos de manufactura sean los idóneos. En mi caso yo ya tengo configurada esa base de datos y por lo que ven aquí cuando yo selecciono una máquina por ejemplo tipo Haas, aquí ya se agregan algunos valores de condiciones, de avances y velocidades, con lo cual yo ya estoy limitando desde un inicio el tipo de máquina con el cual yo puedo trabajar para que estos valores jamás excedan. También yo en la parte inferior voy a poder encontrar información sobre la potencia que tiene mi máquina, es decir, indicar si es un centro de maquinado ligero o tal vez un centro de maquinado bastante robusto en el cual yo puedo utilizar profundidades de corte bastante generosas o utilizar, por ejemplo, procesos de manufactura en alta velocidad, ¿no? En este caso voy a seleccionar la parte media, simulando que es un centro de mecanizado tipo BM3. Yo también tengo configurada ya una pequeña barra de herramientas o almacén de herramientas, que serían todas estas herramientas que podemos observar en la parte superior. Todas estas selecciones o todas estas librerías que podemos observar en la parte inferior ya vienen predeterminadas con la solución y lo único que se tiene que hacer es crear un almacén nuevo, que básicamente es salvando la torreta o salvando este almacén, se coloca un nombre en especial y ya posteriormente con estas herramientas que tenemos en la parte central, nosotros vamos a poder ir generando nuevas herramientas o modificando las existentes y ir modificando esta librería para que básicamente los cambios se reflejen o se actualicen en la base de datos y todo sea completamente personalizable. Y ya posteriormente cuando sigamos trabajando con otra pieza, bueno, ya tengamos también nosotros nuestro propio almacén de herramientas. El siguiente paso básicamente es seleccionar el tipo de lenguaje el cual vamos a estar empleando para generar el programa o el código G. En mi caso estoy trabajando con un centro de maquinado Haas BM3, así que yo aquí ya tengo seleccionado el postprocesador. Estos postprocesadores realmente son completamente personalizables. Aquí en la parte inferior podemos ver algunas notas que se generan durante el proceso de implementación. Y aquí en la parte donde dice más también podemos ir detallando ciertas características que pudiera llegar a tener el postprocesador para indicarle al usuario lo que soporta o lo que no pudiera llegar a soportar, ¿no? Y esto ya dependería del tipo de máquina o control que se estuviera trabajando. En la parte del postprocesador realmente lo que nosotros vamos a poder controlar por el tipo de post o la configuración que ahorita tiene, podemos configurar únicamente estos datos que sería el tipo de programa o el número de programa. Y bueno, en mi caso yo aquí tengo una sección que se llama programador, con la cual se puede asignar, bueno, el nombre de la persona que está realizando el programa, ¿no? Como en este caso simplemente estamos realizando una programación en 2.5 ejes, en esta sección de plano de trabajo ya no se especifica nada y en las demás pestañas tampoco lo vamos a hacer. Entonces realmente todo el ambiente de trabajo o personalización de la máquina es realmente en una sola ventana y es de una manera bastante simple. Posteriormente el siguiente paso que normalmente estaríamos realizando en un proceso de manufactura o programación CAM es definir el bloque de material a partir del cual vamos a
o queremos obtener esta pieza, ¿no? Realmente. Entonces, esto lo hacemos en esta sección donde se llama gestor del tocho. Es lo mismo acceder en esta parte que en la parte superior, así que realmente podemos seleccionar con botón derecho y editar la definición de ese campo para acceder a estos menús. En la parte superior vamos a poder encontrar realmente los materiales con los cuales vamos a poder fabricar esta pieza. Estos materiales ahorita están limitados porque realmente en la base de datos se encuentran más materiales, únicamente hay que instalarlos. Y bueno, también nosotros, una de las ventajas de trabajar con SolidWorks CAM es que al estar completamente incorporado a lo que es la plataforma de SolidWorks, nosotros podemos hacer uso de diferentes herramientas. Por ejemplo, yo en este caso, para esta pieza, creé este sistema de coordenadas llamado referencia CNC1, el cual yo voy a estar utilizando para poder referenciar este sistema de coordenadas, que es con el cual yo quiero trabajar para programar esta pieza. Recuerden que nosotros podemos acceder desde este menú emergente a todas las funciones de SolidWorks. Y bueno, en este caso, una vez que yo ya agregué mi sistema de coordenadas en esta parte, yo puedo estar asignando también los valores que quiero exceder de mi bloque de material, si lo quiero hacer solo en un sentido o tal vez si lo quiero hacer en ambos sentidos, simplemente activando estas casillas en la parte lateral, y aquí ya podemos ir observando la manera en que se estarían generando los excesos de materiales, tanto en la parte superior como en la parte inferior. En la parte lateral también podremos estar observando aquí las secciones máximas o mínimas de las medidas de mi bloque de material, con las cuales el operador tendría que estar cortando este tejo, ¿no? Entonces, una vez que ya asignamos todos estos valores, el siguiente paso sería definir la orientación de nuestra herramienta y la posición de nuestro cero de programación, el cual lo podemos definir ya sea a partir de nuestro bloque de material que ya hemos definido, pero en este caso, como yo estoy trabajando con un sistema de coordenadas, el cual ya definí dentro de SolidWorks, que el cual tenemos en esta parte de aquí, si se fijan, al estar ligado SolidWorks CAM con SolidWorks, aquí podemos observar también el mismo sistema de coordenadas. Entonces yo puedo seleccionarlo desde esta parte y seguir trabajando con la misma referencia que ya creé desde la sección de diseño. Entonces, una vez que ya vamos referenciando la posición de nuestro cero de programación, creamos nuestro plano de trabajo o nuestro plano de fresado para poder determinar la orientación que va a tener nuestra herramienta. En este caso, para esta pieza, nosotros podemos realizar la programación en 2.5 ejes mediante el uso de este reconocimiento automático de operaciones, el cual se apoya muy de la mano con la base de datos, que era la que mencionaba anteriormente, que es esta sección que tenemos acá como TouchDB, para poder indicar las trayectorias idóneas para poder programar esta pieza. Pero bueno, como cuestión de demostración, quiero mostrar la manera en que se haría una programación manual, la cual también sigue siendo bastante sencilla, ya que simplemente lo que se hace es ir seleccionando rasgos o geometrías en las piezas para poder ir determinando las profundidades o la geometría que va a tener el mecanizado. Aquí en SolidWorks CAM le llamamos rasgos, y realmente la definición de otros parámetros como profundidades de los rasgos o procesos de manufactura que podemos observar aquí en la parte superior, muchas veces se van definiendo en automático, ¿no? Entonces, realmente el entorno de programación es bastante sencillo. Y bueno, una vez que nosotros vamos definiendo los rasgos para cada una de las secciones de la pieza, este árbol de trabajo, que es con el primer árbol que estamos trabajando en la parte superior, va a ir almacenando todas esas características geométricas. Una vez que se definen los rasgos, se van generando operaciones de esos rasgos, lo cuales definen el proceso de manufactura que se estaría llevando a cabo, y también se definiría la herramienta y condiciones de corte que podemos observar por esta parte de acá para el trayecto que va a seguir el mecanizado a lo largo de la figura, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos definido lo que son las operaciones de estos rasgos que definimos anteriormente, lo único que restaría es generar una trayectoria, la cual estaría mostrando el inicio o punto inicial del mecanizado. Aquí podríamos observar en la parte derecha el final del mecanizado. Las líneas que están en color rojo representan los movimientos rápidos o códigos G00, y las líneas que podemos observar en color verde
estarían representando los movimientos controlados o movimientos G01, G02 o G03, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, ahorita solo he definido lo que es la parte de careado en la parte superior, pero para poder definir, por ejemplo, la parte lateral o el perímetro y el mecanizado de estos saques que también tenemos aquí en la parte lateral y los mecanizados internos, nosotros realmente lo que hacemos es seguir definiendo rasgos, que en este caso serían rasgos de 2.5 ejes, y únicamente vamos definiendo el tipo de trayectoria o el tipo de rasgo que nosotros queremos emplear. Normalmente estos rasgos van definidos muy de la mano con la geometría, es decir, si aquí lo que observamos es una caja, entonces realmente el rasgo que tendríamos que elegir desde esta parte, aquí lo podríamos observar como cajera. En este caso, para por ejemplo mecanizar toda la parte lateral de lo que sería el modelo, ya que tenemos un excedente de material en la parte superior, como lo podemos observar aquí en el bloque de material, lo voy a poner transparente. Tenemos todo este excedente. Nosotros necesitamos colocar una estrategia de desbaste y posteriormente una estrategia de acabado para definir perfectamente el milímetro. Entonces, eso lo hacemos con otro rasgo definido en esta parte inferior, llamado rasgo de perímetro de pieza, con el cual de manera automática se define realmente el perímetro de la pieza y únicamente definimos el proceso que queremos llevar a cabo. La profundidad también normalmente se define en automático y una vez que ya tenemos aquí, por ejemplo, definido nuestro rasgo, podemos observar en la parte inferior y en la parte final del rasgo el proceso de manufactura que se estaría llevando a cabo, que en este caso es un desbaste y acabado, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos definido, por ejemplo, esa etapa, para poder seguir definiendo los demás componentes, vamos a ir seleccionando esta opción de rasgo en 2.5 ejes y vamos a definir, por ejemplo, este rasgo que tenemos en la parte lateral. Lo vamos a definir mediante una opción llamada rebaje en esquina, en donde vamos a seleccionar, por ejemplo, las partes inferiores de esos rasgos o esas cajas abiertas y definiendo como condición final o el espesor del rasgo la parte superior del modelo. Debido a que la pieza es bastante abierta en cuanto al perímetro y no tenemos exceso de material o elementos que nos pudieran llegar a estorbar aquí en la parte exterior, vamos a definir el rasgo como si fuera un proceso de desbaste y acabado únicamente para evitarnos la generación de algún tipo de operación extra, ¿no? Como sería un mecanizado de restos y como era originalmente se encontraba la definición. Entonces realmente simplemente conforme vamos haciendo la programación de los rasgos o de las figuras, podemos ir definiendo bastantes secuencias o bastantes operaciones de programación. Para la parte central o esta sección, por ejemplo, que es una caja, también vamos a definirla como un rasgo en 2.5 ejes. Y en este caso vamos a seguir manteniendo esta opción de rebaje de esquina. Vamos a seleccionar el fondo de la caja y la parte superior para definir realmente el espesor de la figura. Volvemos a definir a qué es un rasgo de desbaste y acabado para que únicamente se seleccionen dos herramientas y de esta manera vamos generando de una manera bastante simple los mecanizados. Pues, por último vamos a definir, por ejemplo, este barreno que tenemos en la parte central. Este barreno tiene un diámetro de 26 milímetros, así que vamos a seleccionarlo o vamos a programarlo más que nada a partir de la base de datos. Por ejemplo, ahorita lo que hice fue acceder a estas opciones de tipos de rasgos que realmente son los rasgos que nosotros queremos reconocer mediante el módulo de reconocimiento o extracción de rasgos mecanizables. Aquí únicamente estaríamos indicando que quiero reconocer agujeros. Entonces, al seleccionar el módulo de reconocer rasgos, de una manera bastante simple podemos ir reconociendo cualquier tipo de taladro, que en este caso solo era uno. Si yo hubiera seleccionado la opción directamente desde la parte superior, muy posiblemente se reconozcan rasgos alrededor de toda la pieza, ¿no? Y bueno, una vez que ya se han definido todos estos rasgos, ahora sí podemos generar el plan de operaciones o las trayectorias o herramientas idóneas para este proceso, las cuales podemos observar en esta parte lateral en color azul y con las cuales vamos a poder definir posteriormente las trayectorias de mecanizado
para generar los movimientos ya de corte en la pieza, ¿no? Y esto lo hacemos realmente de una manera muy sencilla, simplemente seleccionando todas estas operaciones y generando las trayectorias de las mismas. Una vez que ya se han generado estas trayectorias, nosotros podemos hacer diferentes ediciones en la parte lateral, donde se encontrarían todas las operaciones de mecanizado. Nosotros podemos acceder directamente a cada una de estas operaciones y hacer diferentes modificaciones del proceso, como por ejemplo este tipo de careado que podemos observar en la parte lateral. Desde esta sección podemos estar cambiando el tipo de herramienta, podemos estar seleccionando alguna nueva herramienta dentro del almacén para estarla modificando en el proceso, o simplemente estar cambiando, por ejemplo, el número de herramienta desde esta sección que podemos observar. Al igual que esto, a lo largo de todo el proceso, los cálculos de condiciones de corte se estarían realizando a partir de la base de datos. Es por eso que aquí tenemos seleccionada esa opción. Y la información que realmente se estaría utilizando para hacer esos cálculos sería el material como tal del bloque, la capacidad de la máquina, el diámetro de la herramienta, y aquí en la parte inferior podemos observar las condiciones de revoluciones, y en esta sección más abajo podemos observar las condiciones para los avances, ¿no? Los cuales se pueden determinar de esta forma, o también podemos estar utilizando cualquiera de estas opciones para poder ya manualmente nosotros asignar las condiciones de corte en función de las recomendaciones que nos dé el proveedor de las herramientas, ¿no? En estos parámetros o en esta siguiente pestaña, que normalmente es la tercera, es donde se van a estar realizando más que nada los cambios. Las demás pestañas, todas estas que podemos observar en la parte lateral, normalmente siempre van a contener la misma información. Entonces realmente la única ventana que tendría que estar aprendiendo el usuario es realmente esta. Todas las demás, ya conforme vayamos avanzando en la programación, bueno, tienen diferentes funciones, pero realmente desde aquí es donde podremos estar controlando básicamente todo. Y una de las ventajas que tenemos también con SolidWorks CAM es que a lo largo de todos estos campos, como nosotros vamos seleccionando cualquiera de estos menús, de manera interactiva van a ir cambiando las imágenes que podemos observar en esta parte, para que también esto facilite al usuario el entorno de programación. Y bueno, cualquier opción que tú estés modificando tiene esa ventaja, ¿no? Para que visualmente podamos hacer diferentes tipos de modificaciones. Ahora, una vez que ya se han realizado las trayectorias, ¿de qué forma nos aseguramos que el trayecto que está siguiendo la herramienta pues sea el adecuado, ¿no? SolidWorks CAM cuenta con 2 simuladores. Estos podemos acceder desde estas opciones de paso a paso camino herramienta y simular el camino de la herramienta. En el primer simulador, bueno, realmente lo que podemos observar es el trazo que tendría las trayectorias de las herramientas a lo largo de todo el corte, para estar visualizando en dónde entra la herramienta, los puntos de salida, tal vez la manera en que se esté generando la trayectoria, y determinar si es el mecanizado adecuado para el trabajo de la pieza, ¿no? Podemos hacer diferentes filtros de mecanizado. Por ejemplo, podemos eliminar la herramienta o la visualización de todos estos componentes, o realmente mostrarlos únicamente de una manera para que no estorben a la visualización de la trayectoria de las herramientas. En la parte de abajo podemos estar observando las trayectorias en las coordenadas y las condiciones de corte que actualmente tendría este tipo de mecanizado, al igual que la operación y la herramienta que se está utilizando actualmente y el tiempo de mecanizado de esta operación. Entonces realmente la información que podemos observar aquí es bastante útil, y también nosotros podemos avanzar de una manera mucho más rápida a lo largo de esta barra. Si queremos visualizar más movimientos, lo podemos simplemente cambiar el filtro para ir observando diferentes etapas de la trayectoria, ¿no? Normalmente yo lo tengo de esta manera. Y bueno, ya al utilizar los botones de inicio, final o pausa, podemos ir adelantando la forma en que se van generando las trayectorias. Podemos simular de esta forma, y si queremos hacer una simulación un poco más avanzada para determinar colisiones, tenemos que seleccionar ahora este simulador de camino de herramienta, en donde ya visualmente podemos observar el bloque de material, al igual que la pieza y su cero de programación, y podemos controlar la velocidad, podemos realizar la simulación
de dos formas, en modo, digamos, normal, que sería la primera opción, y la siguiente que sería el modo turbo, que es esta opción que tenemos en la parte izquierda. A lo largo del proceso de simulación también podemos mostrar las coordenadas que se estén enviando a lo largo del trayecto. Por ejemplo, ahorita voy a empezar simulando paso a paso y podemos observar en la parte inferior cómo se estarían haciendo los trazos de las trayectorias junto con las condiciones de avance para cada uno de los movimientos, que en este caso simplemente es un cariado. Es por eso que se estarían generando solo movimientos lineales en esta sección. Voy a detener un poco esta parte, ya que el simulador llega a tardar un poco más. Y bueno, podemos ejecutar ya el proceso de simulación de esta manera. Esa sería una calidad que tendría el simulador. Obviamente podemos modificar la velocidad o la calidad de la visualización del proceso, y a lo largo de toda la trayectoria podemos hacer diferentes visualizaciones para poder mostrar de diferente forma lo que queremos visualizar en pantalla. Por ejemplo, podemos cambiar esto con estos detalles y ahora observar el trayecto de esta manera. Y también desde esta sección nosotros podemos controlar las colisiones para determinar si la herramienta, el zanco o el portaherramientas pudiera llegar a hacer contacto con alguna zona de la pieza que pudiera llegar a efectuar un proceso de colisión, ¿no? A lo largo de todo el proceso de programación, si llegamos a encontrar algunos mensajes de alarma que en ocasiones no sabemos de qué manera resolverlos, con SolidWorks CAM es bastante simple. Simplemente hay que seleccionar los errores y entrar a este menú para poder acceder a un comentario que te pueda ayudar a resolver el problema, en donde básicamente, en este caso simplemente es una advertencia que te indica que hay que modificar, más bien que la herramienta se seleccionó desde la base de datos, y desde esta parte realmente lo que estaría pasando es que al generar un movimiento o una trayectoria en este cilindro que tenemos en la parte inferior, muy posiblemente la herramienta es demasiado grande, así que se puede eliminar esta opción o cambiar el diámetro de la herramienta. Pero bueno, aquí ya podemos estar viendo cómo se corrigen los problemas de una manera bastante simple. Y otra de las ventajas que tenemos con esta solución es que además de estos simuladores, es que cuando generamos ya el código G de todo el proceso de manufactura, simplemente especificamos el nombre del archivo, ya la extensión viene determinada desde el postprocesador, aunque podemos también hacer diferentes selecciones para elegir la extensión adecuada. Y podemos volver a simular o verificar el código G ya directamente desde este editor de texto que ya se incluye en SolidWorks CAM, llamado SolidWorks CAM NS Editor, y es el que podemos observar de esta forma. Adicional a este editor, aquí podemos observar otra información importante. Por ejemplo, es una lista de herramientas que podemos. Algunos de estos datos tal vez podrían servirnos en nuestro programa, y aquí en esta sección simplemente la podemos modificar y pegar para ir alimentando nuestro programa de otra manera. Y debido a que, por ejemplo, seleccionamos una máquina Haas, aquí por ejemplo voy a seleccionar que la interpretación o la visualización de estos códigos sea en un entorno Haas. También podemos configurar para que la simulación igual sea en referencia a una máquina Haas, y podemos volver a hacer la simulación del código G y observar ya directamente los trayectos que tendrían las herramientas, pero ya en base al código G que tenemos directamente generado con SolidWorks CAM, ¿no? Entonces esta herramienta es bastante útil, ya que podemos hacer simulaciones tanto en fresado como en la parte de torno. Y realmente si podemos utilizar este editor de texto también para hacer algunos tipos de programaciones a pie de máquina, es bastante útil, ya que toda la información que podemos encontrar en la parte izquierda, al momento que tú haces una edición en una coordenada o en algún código, en la parte derecha, en la zona gráfica, se hace la modificación de manera interactiva. Entonces rápidamente te puedes dar una idea si el programa que estás realizando a pie de máquina pudiera llegar a contener un error, ¿no? Entonces este editor es bastante sencillo de utilizar.
ya viene incorporado, como les comento, en la parte de la licencia. Aquí trae el nombre. Y bueno, es simplemente otro verificador adicional. Bueno, también nosotros podemos hacer la transmisión de diferentes tipos de programas. Aquí simplemente seleccionamos enviar y aquí bastaría solo con configurar los protocolos de comunicación, ya dependiendo del tipo de control, el tipo de máquina. Bueno, toda esta información se modifica y se adapta para la transmisión vía RC232. Y bueno, en el próximo video continuaré con la optimización del proceso de manufactura, es decir, estaré trabajando con la edición de todos estos parámetros para mostrarles la manera en que se pueden hacer diferentes modificaciones, ya sea en la manera en que se esté generando la trayectoria o simplemente estar haciendo modificaciones en parámetros típicos de mecanizado, y también saber de qué manera nosotros podemos integrar algunos otros sistemas de sujeción, como por ejemplo portaherramientas personalizados, herramientas personalizadas o simplemente sistemas de sujeción personalizados, como simulando algún montaje como el que podemos observar en pantalla, y ver de qué manera SolidWorks CAM y SolidWorks nos ayudan en conjunto para poder generar tanto las trayectorias de mecanizado o hacer algún tipo de diseño de fixtura o montaje para nuestros procesos típicos de manufactura.